se va a reír, pero es la verdad, la que yo considero la mejor periodista de México en la actualidad. La querida, la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, que tuvo la oportunidad hace unos días de hacerle una atípica entrevista al presidente Andrés Manuel López Obrador, y no fue ni sentaditos frente a frente, ni en la intimidad del despacho del presidente, sino ahí, en el Salón Tesorería, en Palacio Nacional. Y bueno, la saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Nancy? Muy buenas tardes. No escucho a Nancy, compañeros, échenme la mano ahí porque si no, voy a decir que Nancy es muy buena con el micrófono, pero muy mala con la computadora. Soy muy mala con la computadora porque de hecho yo silencié mi micrófono, Vicente, así que no es culpa de nadie más que mía. Buenas tardes, Vicente, muchas gracias por tus palabras, siempre eres muy generoso conmigo, con la revista y bueno, gracias también a tu audiencia. Pues qué oportunidad, ¿no? O sea, sé que uno quisiera otro escenario, pero con este presidente al que tanto se le critica y al que tanto se le admira, a este presidente que nos ha dado la oportunidad de, pues, de levantarnos de nuestras sillas y preguntar lo que consideremos, pues no se le dan mucho eso de los formatos ya establecidos, mi querida Nancy. Fíjate, Vicente, que yo lo tomé como una de sus muchas formas de romper esquemas. De hecho, cuando yo le solicité esta entrevista al presidente en diciembre, la primera vez que se la solicité, él me dijo, o sea, no tardó tanto en decirme que sí, pero me dijo, pero va a ser aquí en la conferencia. Y yo, de hecho, le dije, no, presidente, o sea, yo prefiero que sea pues como una entrevista, ¿no? O sea, como estamos acostumbrados a que está el entrevistado, estás tú, y pues es como digamos que no en tiempo real, no en estas condiciones que también lo que significa la mañanera, que estén ahí otros compañeros reporteros, otros periodistas presentes, y que fuera en condiciones distintas, pero el presidente pues ya sabes cómo es, siempre rompe esquemas y él desde aquella vez lo que me dijo es que iba a ser ahí. La segunda vez que le reiteré mi solicitud, también lo hice de forma directa y me dijo, sí, pero va a ser ahí en la conferencia. Yo insistí. Y no sé si recuerdas, pero cuando le dio la entrevista a los cartonistas del Chamuco, él mismo dijo, ella quería que fuera tradicional, pero no, va a ser aquí. Y literal, pues ya el 25 de julio que tuve la oportunidad de entrevistarlo, fue ahí, en tiempo real, además con toda la prensa que cubre la fuente presidencial presente y además que se transmitió en vivo a través de sus redes sociales y también de los medios públicos. Esa era la, digamos, la condición que puso el presidente desde un inicio, que se transmitiera en tiempo real y a través de sus redes sociales la entrevista completa y bueno, así pasó y la verdad que sí lo considero una oportunidad muy importante. De hecho, yo le di pues este agradecimiento de que haya tenido la deferencia con Contralínea y conmigo. Pues justamente por lo que significa este presidente para nuestro país, aunque todavía existan estas campañas de desprestigio, de guerra sucia, me parece que quedó muy claro, Vicente, que el 2 de junio, cuando tuvimos esta elección, pues quedó muy claro, la verdad, cómo el pueblo quiere a su presidente, cómo ratifica al proyecto de nación que él encabezó o que él empezó a encabezar en este sexenio, el humanismo mexicano y la llamada cuarta transformación. Y también es un presidente pues que ha roto no solo esquemas como este de la propia entrevista, sino en términos generales ha roto, me parece a mí también, muchas, digamos, muchos esquemas en la forma de gobernar, pero sobre todo ha
cambiado también la percepción de ciertos asuntos de la vida pública, como por ejemplo todas estas mentiras que se decían en un pasado, donde si aumentaba, por ejemplo, el salario mínimo por encima de la inflación, entonces se nos iba a caer la economía. Pues eso no pasó y eso también viene de romper estos esquemas, Vicente. ¿Qué rescatas? ¿Qué te deja esta entrevista? Los temas importantes, como siempre, como los que planteas en la mañanera, pero bueno, ahora sí que el presidente estaba a lo que plantearas. ¿Cómo viste sus respuestas, sus reacciones y qué rescatas? Si acaso una, dos, tres cosas de este intercambio, Nancy. Sí, primero la libertad para plantear estas preguntas, porque ni siquiera ahora en este formato de entrevista alguien de la Presidencia de la República se acercó a pedirme las preguntas previamente, eso no pasó. Y segundo, pues sí, el propio diálogo que se establece con el primer mandatario, ¿no? La respuesta, también su visión de ciertos temas, a mí me parece que fue muy interesante y lo rescato cuando conversamos de las traiciones que había sufrido a lo largo de su mandato. A mí me interesaba consultarle eso justamente porque me parece que es uno de los temas que marca algunos tipos de asuntos donde no se pudo avanzar a la velocidad que se quería o donde definitivamente ni siquiera se avanzó, ¿no? Y yo le puse algunos ejemplos, por supuesto no son todos, no se agota ahí la lista de las traiciones que el presidente López Obrador ha vivido a lo largo de este sexenio, que él mismo ha dado a conocer muchas, nosotros desde Contralínea hemos dado a conocer otras y pues todavía se empieza a saber más. Por ejemplo, hoy el presidente decía este tema del aeropuerto de Texcoco y cómo desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se estaba presionando para que esta obra sí se realizara y él manda llamar a Jiménez Espriu, que era el primer secretario de Comunicaciones y Transportes, y le dice, no, o sea, vamos a hacer lo que diga la gente, se consulta a los pueblos aledaños a esta mega obra que en realidad era un mega fraude, ¿no? Para las finanzas públicas y al mismo tiempo era una especulación financiera. Entonces, esos temas me interesaban mucho a mí conocer si había otras cosas que fueran más graves y la respuesta que el primer mandatario pues da es justamente que ninguno de esas traiciones mina el proceso de transformación. O sea, a pesar de que buscaban desde dentro justamente entorpecer la transformación de la vida pública, que es este regreso a la soberanía y además al estado de bienestar, a los programas sociales, a no beneficiar a los más ricos, etcétera, pues desde dentro se buscaba minar, ¿no? Y también la respuesta que da en torno al caso Segalmex, ¿no? La mancha que se lleva eh, la esta administración y él particularmente lo asume como eso, pues es una respuesta que da en esta entrevista. Entonces sí destaco esta posibilidad de diálogo que siempre ha tenido con la prensa y por supuesto las respuestas que dio a estos temas que me parecían muy importantes. Y también que ese mismo día, hay que decirlo, el 25 de julio, que me da esta entrevista, pues es el día que ocurre esta detención de el Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque una de mis primeras preguntas, o más bien mi primera pregunta, fue justamente si los expresidentes, por lo menos Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, podrían ser juzgados a partir de la reforma judicial que estamos discutiendo en nuestro país. Y ahora que el Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán tienen la posibilidad de hablar cómo fue esta estructura de complicidad con gobiernos del pasado, me parece muy útil esa respuesta que dio el presidente López Obrador de que si bien él
siempre tuvo la idea y además lo manifestó desde el inicio de su gobierno que él no impulsaría el juicio a los expresidentes porque no quería esta distracción en su gobierno, lo que quería era demostrar hacia el futuro que se podía gobernar sin corrupción. En realidad, él mismo deja abierta esta posibilidad, dice, pero ahora que se tenga esta reforma al Poder Judicial, pues ya queda en manos de las nuevas autoridades. Y aquí viene lo interesante de cómo, y los periodistas lo decimos así, de un reportero sin suerte no es reportero, de cómo las coyunturas también se marcan a partir de, no digo que esto fue exactamente suerte, pero sí de este olfato periodístico de decir existe esta posibilidad de que los expresidentes sean juzgados en nuestro país, que se haga justicia para nuestro pueblo de México. Y ahora con el caso del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, pues se abre esta posibilidad, si el Mayo Zambada sobre todo empezara a ya advertir cómo fueron sus nexos, por ejemplo, con Genaro García Luna y con Felipe Calderón Hinojosa. Ese momento de la historia donde se vivió un narcogobierno es justamente el que me parece entra en esta coyuntura del juicio a los expresidentes. Y pues ya de ahí el resto de las preguntas que a mí me interesaba plantearle al presidente, lo del maíz transgénico, la defensa de nuestros maíces nativos, todo el tema también de cómo se da esta reforma al Poder Judicial de la Federación, lo que significa, pero también algo que me importaba mucho preguntarle, y sí tuve chance de hacerlo porque además yo por supuesto llevaba más preguntas que ya no tuve oportunidad de hacerle, pero esta sí tuve oportunidad de plantearla, y es justamente si no es un error político que no se discutan y no se aprueben las otras 19 reformas. O sea, están planteando primero 5 reformas que van a discutirse en septiembre, entre ellas la del Poder Judicial, pero a mí me parece que deben de discutirse las 20 de una vez, porque se tiene este bono democrático, porque la gente tuvo claro desde mayo de 2023 qué era el plan C, para qué se necesitaba la mayoría calificada, y en ese sentido votó el pasado 2 de junio. Entonces, pues me quedo con toda la experiencia, no solo de ese día, que también tiene su chiste, Vicente, pues que sea entrevista, que no sean tus preguntas normales, es un poco distinto porque muchos decían, es que es lo mismo que una mañanera, pero no, o sea, créanme que sí tiene su chiste que este sea un formato de entrevista en esas condiciones, de que sea en tiempo real, de que no tengas oportunidad de elegir en ese momento cuál es la respuesta más relevante para ti en términos periodísticos, a pesar de que existe una jerarquización previa de las preguntas, que no tienes oportunidad incluso de tal vez corregir tus propios errores al momento de plantear las preguntas, pues porque también tienes pues este reflector, ¿no? Que no es cualquier cosa estar en vivo y en directo en medios públicos y en redes sociales. Pero en fin, me quedo con esa experiencia de que el reportero, la reportera, el periodista, la periodista, tenemos que estar listos en cualquier circunstancia y también aprender a que los esquemas se rompen y estar, pues, digamos, atentos, ¿no? Ahí en las entrevistas, pues no puedes dejar de pensar en lo que te está respondiendo, no puedes dejar de poner atención, o sea, no puedes distraerte, y eran condiciones que te distraen. O sea, tú que has estado ahí en el salón tesorería, Vicente, sabes que a veces se ponen a hablar los compañeros, a veces sin quererlo, pues mueven tu silla, en fin, o sea, queriendo también, Vicente, pues claro, ¿no? También eso pasa, el sabotaje de algunas personas que pues no tienen este profesionalismo. Entonces, pues me quedo también con esa experiencia, que eso ya es más en el ámbito pues de lo profesional, en el ámbito del digamos, como de tu fuero interno, de qué crecimiento puedes obtener de esta experiencia particular.
Y prepárate, porque todo parece indicar, con lo que hoy anuncia la presidenta electa, que las mañaneras continuarán, tal vez no tan extensas como con un líder como Andrés Manuel López Obrador, pero a su manera. Al menos eso es lo que me queda de la conferencia de hoy de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y que para nosotros seguirá siendo una oportunidad única, una oportunidad importante para cumplirle a las audiencias, a los lectores, a los televidentes, a los radioescuchas, dependiendo del medio, mi querida Nancy. Y a mí en lo particular me emociona porque también vamos a poder ser testigos de estos cambios históricos. La primera mujer presidenta, el presidente que deja el precedente de las mañaneras, en fin, tanto para desmenuzarle a nuestras audiencias, Nancy. Sí, fíjate que es un anuncio muy relevante porque la doctora no se había pronunciado de una forma tan clara sobre si tendría o no las conferencias matutinas, pero me parece a mí que ya queda claro y con la propia reflexión que ha hecho el presidente López Obrador y la propia doctora Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, pues que las mañaneras fueron sustanciales. Primero, para desmontar estas campañas de guerra sucia y de propaganda negra que tanto ha vivido el presidente López Obrador y también la doctora Sheinbaum. Y segundo, también para formar esta conciencia social, esta conciencia de clase, lo que se conoce como la revolución de las conciencias, porque yo sí creo lo que hoy el presidente apeló a la prensa, ¿no? Que se hiciera una autocrítica de esta lección que dijo, es una lección histórica para los medios corporativos que apuestan pues a estos viejos esquemas de la manipulación de masas, que son teorías de la comunicación que se aprenden en la facultad, en la universidad, y que al final no les dieron resultado. O sea, el presidente ponía como ejemplo estas campañas de narcopresidente, narcocandidata y narcogobierno que no les dieron resultado, pero no fue la única. Al mismo tiempo operaron otras campañas de propaganda negra y también la doctora Sheinbaum. Y segundo, también para formar esta conciencia social, esta conciencia de clase, lo que se conoce como la revolución de las conciencias, porque yo sí creo lo que hoy el presidente apeló a la prensa, ¿no? Que se hiciera una autocrítica de esta lección que dijo, es una lección histórica para los medios corporativos que apuestan pues a estos viejos esquemas de la manipulación de masas, que son teorías de la comunicación que se aprenden en la facultad, en la universidad, y que al final no les dieron resultado. O sea, el presidente ponía como ejemplo estas campañas de narcopresidente, narcocandidata y narcogobierno que no les dieron resultado, pero no fue la única. Al mismo tiempo operaron otras campañas de propaganda negra, de guerra sucia en todos, no solo las grandes corporaciones mediáticas, incluidas las internacionales, que también participaron de esta suciedad, sino también a través de las propias redes sociales. Y vimos que X pues no es el terreno de lo electoral. No es lo mismo sentirte triunfador en esta plataforma X que ya a la hora de hacer valer en las urnas. Y esta, digamos, revolución de las conciencias pasa también por esta, digamos, transparencia, esta información que se le lleva directamente a la ciudadanía, y también es una respuesta, me parece, de carácter político, porque tú recordarás que tras este golpe de realidad que se llevó la oposición, una de las primeras declaraciones del empresario Claudio X González Guajardo, líder del PRIAN y quien pues estuvo también
también al frente de estas campañas de guerra sucia, él mismo en su red social pues no tenía empacho en replicar estos hashtags de narcopresidente, narcocandidata y narcogobierno y llamar así a la virtual presidenta electa y al presidente constitucional, pues fue justamente esa declaración de que deberían de acabarse las mañaneras. Bueno, pues aquí también tenemos una respuesta de carácter político, no se acaban las mañaneras y me parece sí fundamental. Y como dices, un momento histórico muy importante para nuestro país. Tendremos a la primera presidenta de México, pero además el perfil que tiene la doctora Sheinbaum siendo una científica, pero al mismo tiempo siendo una luchadora social. Ella misma ha contado cómo desde su adolescencia se empezó a involucrar en la defensa, por ejemplo, de la educación pública al momento de ver este movimiento de los rechazados, con lo que significa esa palabra tan fuerte para los adolescentes. Imagínate tú la palabra rechazado por la sociedad, rechazado por la educación pública. Entonces, creo que habrá mucha sensibilidad y pues será sí distinto este segundo piso de la transformación, pero por supuesto estar ahí en primera fila, pues es, digamos, no solo un reto, sino sobre todo, me parece a mí, una oportunidad para nosotros mismos como profesionales de la comunicación. Y a nosotros nos da mucho gusto, mi querida Nancy. Tú sabes que la amistad es desinteresada y honesta. A nosotros nos da mucho gusto en Sin Censura que se te haya reconocido así y que vayamos avanzando los medios independientes y cada vez pisando más fuerte frente a los medios corporativos. Enhorabuena, querida Nancy, y si me permites pedirte que cerremos invitando a esta audiencia de Sin Censura a que también te siga, a que también te lea, a que también te vea y te escuche. Muchísimas gracias, Vicente. Yo sé y te mando un abrazo y además siempre el cariño es mutuo y por supuesto les esperamos en nuestro programa informativo y de opinión de lunes a viernes a las 10 de la mañana en nuestros canales de YouTube y de Facebook, donde nos encuentran como Contralínea. También estamos en X como Contralínea y a mí me encuentran además como @Nancy_contra. Vicente, siempre es un gusto conversar contigo, con tu audiencia y pues también agradezco tus palabras, las tomo pues con humildad y por supuesto que aquí estamos, Vicente, también para la audiencia de Sin Censura con muchísimo gusto. Gracias, saludos a todos en la redacción. Un saludo especial, como siempre, al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Un abrazo para ti, Nancy. Un abrazo, Vicente. Buenos días. Buenas